Me presento, yo soy Santiago Espitia, soy el gerente de análisis macroeconómico en la Dirección de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercados de Bancolombia. Y el material que les voy a traer en esta primera parte es de nuestra publicación de la Guía Bancolombia 2025. Este es un documento que tiene el objetivo de ayudarles a los clientes y a los usuarios del banco a tomar decisiones y que tiene la visión sobre la macroeconomía en general, pero también de algunos sectores en particular, de lo que cabe esperar, de lo que es relevante tener en mente a la hora de pensar en el 2025, de cuáles van a ser los retos, de cuáles van a ser las oportunidades. Y lo pueden acceder con este QR que están teniendo en pantalla si consideran que puede ser de valor para ustedes esa información. Dicho lo cual, pues les doy unos minutos para que lo puedan escanear quienes estén interesados. Empiezo con el mensaje clave, digamos el mensaje editorial, que es un poco la conclusión de la guía Bancolombia, es decir, vamos a empezar por el final y después hablar de los puntos que nos permiten llegar a esa conclusión. Y ese final es 2025, es un año en el que vale pensar como uno de visión 20/25. Esto trayéndolo de esas medidas de optometría cuando le hacen a uno los exámenes de ojos, y que para aquellos de ustedes que no lo conozcan, una visión 20/25 implica que la persona que tiene ese diagnóstico ve a 20 pies lo que unos ojos sanos podrían ver a 25 pies, es decir, tiene una muy ligera pérdida de capacidad de visión. Y el 2025 sería eso, un año 20/25 en donde la visión es más clara, eso contextualizándolo en que no va a ser perfecta, no es un 20/20, pero venimos de años anteriores, de un 2023 que quizás fue un 20/70, un 20/50, y un 2024 que está siendo un 20/40, un 20/30, es decir, estamos definitivamente transitando de una área de menor visión, con más retos, con más riesgos, con más vulnerabilidades en el contexto económico del país, a uno que no va a ser totalmente claro, en donde van a persistir algunos riesgos, pero que definitivamente sí va a ser un poco más claro, más favorable el contexto. Y una de las claves de eso es que esperamos un 2025 de mayor dinamismo, en donde la economía crezca más. Nuestro pronóstico puntual es un crecimiento de 2,6%. Esto contrasta con que en 2023 crecimos solo 0,6%. Y el pronóstico para 2024 es un crecimiento de 1,8%, es decir, es una economía que está ganando dinámica. Eso tiene varios factores por detrás de los cuales vamos a ir hablando, pero no es solo esto, es también, además 2025 luce como un año en donde la inflación va a ser mucho más baja. Venimos de 2 años de inflación de 9, del 13, de 9% otra vez. Y el próximo año lo más razonable es pensar que vamos a tener cifras mucho más cercanas al 4%. Esto facilita tomar decisiones, no solo en las empresas, para los hogares no tener esa presión sobre su capacidad adquisitiva también facilita su capacidad de toma de decisiones de consumo y de inversión en general. Y al lado de una menor tasa de inflación también viene una menor tasa de interés en general. Entonces es un año en donde esa parte más clara es mejor crecimiento, menor inflación y menores tasas de interés. Ahora bien, esta, de nuevo, no es una visión 2020, es una visión que va a tener ciertos desafíos y en ese aspecto los retos grandes son esas fuentes de volatilidad que siguen afectando, por ejemplo, el desempeño de la tasa de cambio, que vimos como hace 2 meses la teníamos en 4.100, a comienzos de año en 3.900 y hoy está en 4.425 más o menos, que por un lado tienen un fundamental económico del cual vamos a hablar, pero por otro lado también tienen otras fuentes extraeconómicas, más de corte político y geopolítico de la situación global, esos intercambios de misiles entre Irán e Israel que un poco ponen los pelos de punta y dificulta tomar decisiones de inversión, entonces vienen menos capitales hacia economías como Colombia, las elecciones en Estados Unidos, esta victoria de Donald Trump que con su política proteccionista un poco está preocupando sobre si eso va a afectar la relación entre Estados Unidos y los países de América Latina. Esos temas de corte político internacional, en el ambiente local, la incertidumbre regulatoria que nos sigue golpeando, un gobierno que tramita muchas reformas, algunas de esas con unos efectos negativos para la iniciativa privada en el país,
por un lado, y el tema fiscal, que también definitivamente está siendo muy importante, si se va a cumplir o no la regla fiscal para este año y las implicaciones que eso puede tener en la sostenibilidad macroeconómica del país. Ese es el mensaje clave, y de todo esto macro que voy a decir es la conclusión. Entonces, si en algún momento se desconectan, por lo menos es importante que ese mensaje lo tengan ahí presente, que es lo más importante, y lo pueden encontrar el desglose en el documento. En este ratico, entonces, el objetivo es mencionarles los puntos principales. No me voy a detener en absolutamente todas las diapositivas, sino lo más relevante que nos ayuda a pensar en eso, y sobre todo pensando en la tasa de cambio, que en alguna medida nos trae unas señales es de la parte no tan clara, entendiendo que crecimiento mejor, inflación menor, tasa de interés menor es lo bueno. Entre los desafíos tenemos un entorno internacional en donde se está abriendo una puerta. Cuando uno piensa en las tasas de interés de los bancos centrales de los países más desarrollados, recientemente empezaron los recortes de tasas. ¿Esto qué implica? Que no hoy, generalmente la tasa de interés, cuando ustedes escuchan la noticia, el Banco de la República recortó su tasa de interés en 50, en 25, en 75 puntos básicos, o la subió, eso normalmente no afecta inmediatamente. Eso tiene un periodo de traspaso en donde cuando el Banco de la República, que es nuestro banco central, baja las tasas, eso se transmite al mercado financiero. Después de transmitirse al mercado financiero, los bancos comerciales pueden bajar sus tasas, y cuando eso pasa, empresas y hogares sentimos menos presión financiera. En los créditos variables, pues directamente se nos baja la tasa y tenemos que destinar menos recursos a intereses, pero a la hora de solicitar un crédito para hacer crecer la operación de la empresa, para comprar una vivienda, para comprar un vehículo, las tasas son menores y se hace más viable tomar esas decisiones. Eso tiene un periodo, depende de la economía, de la estructura, de la profundidad del sistema financiero, del momento del ciclo. En promedio de lo que se habla son más o menos 9 meses. Es decir, estos recortes de tasas de interés que empezaron en estas economías hace 1 o 2 meses, lo más razonable es pensar que se van a estar transmitiendo, se van a estar haciendo evidente el efecto a mediados del otro año. De momento, en el muy corto plazo, todavía estamos afectados por este periodo en donde las tasas seguían siendo muy elevadas. Entonces eso es un corto plazo en donde la situación sigue estando un poco restringida. Un segundo semestre del 2025 en donde estas menores tasas puede tener un impacto un poco más favorable. Hay una buena noticia, y es que América Latina en general está más adelante en esa curva. Nosotros, Colombia, en diciembre del año pasado, Brasil, Chile, México, empezamos a recortar tasas ya desde 2023. Es decir, hoy, segundo semestre, última parte del 2024, ya pasaron esos 9 meses, ya se están haciendo evidentes el traspaso de esas menores tasas de interés. Y cuando uno pone qué tanto se han recortado las tasas de interés y qué tanto es el crecimiento esperado para este año, lo que puede ver es América Latina, en donde ya estamos recortando las tasas, estamos entre las que más están creciendo como resultado de esos mayores recortes que se han visto en las tasas de interés. Eso ya se está transmitiendo, y la expectativa razonable, muy razonable, es que hacia adelante esto va a continuar, que el Banco de la República ya bajó de un 13.25, que fue su máximo, en donde estuvo casi todo el 2023, hoy hasta un nivel del 9.75. Al final del año nuestra visión era un 8.75, posiblemente eso no va a ser el caso, va a ser 9.25, es lo más razonable pensar hoy, pero más allá de 50 puntos básicos más o menos, es una tendencia de caída que continuaría durante 2025. Es decir, es un entorno financiero a nivel local que se vuelve más favorable, que facilita tomar decisiones. Y esto, por supuesto, es uno de los grandes argumentos detrás de pensar que el crecimiento económico puede ser más fuerte y que las oportunidades de inversión por esta vía pues también se vuelven mucho más factibles. Es mucho más fácil tener un proyecto rentable con una tasa del 6 o del 7 que con una tasa del 13,2, naturalmente. Entonces, esto es parte de las bases de los efectos positivos que tiene este contexto que estamos viendo y que permitiría un 2025 de mayor crecimiento. Esa es la parte buena. Ahora bien, este tema de tasas también tiene una parte mala, desafortunadamente, y es que mientras nosotros empezamos a bajar en diciembre, ya hemos recorrido 350 puntos básicos de recorte este año y estamos recortando de a 50 puntos básicos por reunión.
La Reserva Federal no empezó a recortar sino hasta septiembre, donde recortó 50 puntos básicos, y la expectativa de aquí en adelante es que sí van a seguir recortando, pero el recorte cada reunión, en cada decisión es menor, son 25 puntos básicos. ¿Eso qué implica? Nosotros bajamos más rápido que ellos, el diferencial de tasa, en donde el de Colombia es más alto, se va reduciendo. Eso queda un poco más evidente en una métrica diferente que son las tasas de interés real, pero es ver cómo Colombia tenía la tasa de interés descontando inflación más alta a finales del año pasado y a comienzos de este año, y de ahí en adelante ha ido cayendo. Esto es bueno para la toma de decisiones de consumo, es bueno para la toma de decisiones de inversión de los locales, pero tiene una contrapartida y es que nos vuelve menos atractivos para quienes quieren traer recursos a Colombia. En particular, por un mecanismo de inversión muy común que se llama, que es el carry trade. En palabras muy sencillas, es cuando un inversionista pide prestado en un país que tiene tasas de interés muy bajas, pongamos cualquier cifra, un 3%, y invierte en un país con tasas de interés altas, el 10%. Ese diferencial de tasas se lo va a ganar. Si yo pido al 3 a un año, invierto en un CDT que me da el 10, pues recibo ese 10%, pago los intereses de mi crédito y me gano un 7% de margen. Entonces, cuando las tasas de un país son altas, relativo a lo que está sucediendo en otros países, pues ese país se vuelve atractivo. Y si ustedes lo piensan bien, este periodo de tasas de interés altas en Colombia, cuarto trimestre del 2023 a segundo trimestre del 2024, coincide con el momento en el que nuestra tasa de cambio fue la más baja, porque estábamos siendo muy atractivos por esa vía y venían muchos recursos a Colombia para aprovechar ese diferencial de tasas positivo. Desafortunadamente, desde esa base, lo que ha pasado es, hemos tenido una tendencia de devaluación, no para llegar a los niveles que estuvimos a finales del 22, inicios del 23, pero sí para distanciarnos de donde están las monedas similares, este promedio de indicador de monedas pares, que está hoy por los lados de los 4.050, nosotros estamos notablemente más arriba de esa referencia. Una parte no menor de eso se debe a ese efecto del carry, a esas menores tasas de interés en Colombia que están bajando más rápido que en otros países y que nos vuelven menos atractivos. Y por ese factor, por la expectativa de que eso iba a seguir sucediendo, que estas tasas van a seguir bajando relativo a donde están las tasas de los demás, nuestra visión era que la tasa de cambio podía devaluarse desde los 3.900 hacia un nivel de 4.200 a final del otro año. Infortunadamente, estamos mucho más arriba. Y es, como les decía antes, ese es el factor desde el punto de vista macrofinanciero más relevante, pero no es lo único que sucede. Hay otros factores de corte extraeconómico que sobre todo se han vuelto muy importantes en el comportamiento de la tasa de cambio porque hay una percepción de mayor riesgo sobre el país. Este indicador, los CDS, es un indicador de prima de riesgo que, para darles un ejemplo a quienes no conocen este tipo de indicadores, es como cuando uno va a asegurar un carro, cuando lo compra y va a asegurar un carro, a uno le cobran una prima. Si uno tenga o no un accidente, uno tiene que pagar una prima. Si la persona que va a asegurar ese carro es un muchacho de 19 años que tiene su primer carro, a esa persona la prima le cuesta más que a un señor de 50 años casado con 2 o 3 hijos, porque las decisiones que va a tomar el muchacho de 18 o 19 años posiblemente van a ser un poquito más irresponsables que las del señor que tiene familia y que tiene que volver a su casa. Entonces, eso hace que la prima sea más alta. Mientras más riesgo percibido de que tenga un accidente, lo tenga o no, pues hay que pagar más. Esta prima de riesgo funciona igual. Esto es cuando un inversionista… Claro, sí, voy por ahí. Entonces, esta prima de riesgo lo que quiere decir es, los inversionistas compran títulos del gobierno de Colombia, pensando en el gobierno necesita financiación, nosotros le damos la plata y compramos un bono que ustedes nos van a ir pagando. Mientras más alta es esta prima, es porque más riesgo se percibe de un potencial impago.
que dejen de pagar esa deuda, entonces ellos recurren al seguro para recuperar el dinero que no pudieron recibir por esa vía. ¿Qué pasó? Que hasta 2021 nuestra prima de riesgo era igual al promedio de América Latina, de las otras 4 grandes economías de América Latina, Brasil, Chile, México y Perú. Desde 2021 en adelante, desde el paro que tuvimos en 2021, que hizo que se cayera una reforma tributaria, que cambiáramos un ministro de Hacienda, el mercado empezó a leer ese mensaje como el tema fiscal en Colombia a futuro tal vez no va a estar tan despejado como en el pasado. Tal vez que controlen sus finanzas públicas no va a ser tan sencillo. Y desde ese momento en adelante lo que hemos visto es esa apertura del diferencial, en donde todos los ruidos políticos y regulatorios afectan. La clave está particularmente ahí en el tema de las finanzas públicas. Y cuando uno tiene una percepción de riesgo más alta, aquí vale la pena hacer una aclaración, este 194 es mucho más alto que el promedio, pero no quiere decir que vayamos a dejar de pagar la deuda. Normalmente los países que dejan de pagar la deuda tienen un CDS de 1.500, 2.000 o 2.200 puntos. Hay referencias de años recientes en Brasil, en Argentina o en El Salvador que han estado en situaciones de este tipo. Entonces es una prima más alta, pero no es que la situación sea apocalíptica, mejor dicho. Hay más riesgo percibido y sí hay factores de riesgo, pero no es inminente que va a pasar algo desastroso. En cualquiera de los casos, cuando hay mayor percepción de riesgo, y esto es muy sencillo entenderlo y nos ayuda a conectarlo con el tema de tasa de cambio, cuando hay cosas que preocupan a los inversionistas, cuando hay misiles que van de Irán a Israel, y eso puede afectar la provisión de materias primas, puede afectar la situación logística o puede, en el peor de los casos, terminar en una situación, en un escalamiento del conflicto con un alcance mucho más importante, pues uno es más cauteloso. Cuando hay riesgos, uno prefiere no tomar decisiones riesgosas, es decir, los inversionistas internacionales salen de los países que perciben como más riesgosos. Y si nuestra percepción de riesgo es más alta, pues van a salir más, nuestros activos, ese apetito por Colombia va a ser mucho más sensible a esas noticias en un escenario de este tipo que si todavía estuviéramos en el promedio de la región. Entonces, por esto, la incertidumbre local y sobre todo esas noticias fiscales, que muy posiblemente ustedes lo han visto en noticias en lo corrido de este año, de que el recaudo tributario no va bien, que está cayendo en comparación con el 2023, que la reforma al sistema general de participaciones puede afectar si el gobierno va a ser o no sostenible en el mediano plazo, que el presupuesto de la Nación de 2025 no lo aprobó el Congreso y lo van a tramitar por decreto. Ese tipo de cosas afectan esta percepción de riesgo y hacen que cosas afuera que generen temor alejen a los inversionistas un poco más de Colombia y afecta nuestra tasa de cambio, porque si los inversionistas no vienen, no entran tantos dólares y baja la oferta de dólares, la demanda se mantiene igual, sube el precio, naturalmente. Entonces, esto se está volviendo muy relevante y en un entorno de estos, eso sí, en general es razonable pensar que la volatilidad, y esto queda también palpable en el rango de proyección que es muy amplio de esta variable, mientras más alta sea la prima de riesgo, mientras más sensibles sean las noticias respecto a Colombia, más volátil va a ser nuestra tasa de cambio. Con una noticia mala, más para arriba va a bajar, cuando las cosas se calman, también puede bajar en una medida importante, pues eso ya lo vimos en este momento nomás, cuando en cuestión de 9 meses pasamos de estar casi en 5.000 a estar por debajo de 4.000, cuando las cosas fueron muy bien. Entonces, tasa de cambio en un entorno de alto riesgo, que va a seguir en 2025, alta volatilidad, es muy razonable pensar qué es lo que pueda predominar. Esta es una de las claves y para no extenderme mucho más, termino con los mensajes. El tema fiscal es un reto, el gran reto es parte de que este año el déficit del gobierno va a subir mucho, eso tiene esas implicaciones de las que les hablaba en un momento, pero tiene un rédito positivo y es la economía se está recuperando, les había dicho, crecimos solo 0,6 en 2023, ya estamos creciendo por los lados del 2 en las cifras más recientes y una parte de eso, la culpa o la explicación la tiene el gobierno. Ese mayor gasto del gobierno, ese mayor déficit está haciendo que los recursos que están imprimiéndole a la economía a través de
gastos de funcionamiento, en alguna medida a través de gastos de inversión, pues son más nóminas son más hogares con recursos para consumir, para invertir. Entonces eso ha favorecido en alguna medida que el crecimiento de la economía esté repuntando. Hacia adelante, la expectativa es que el sector privado, que está creciendo, ya no está en terreno de contracción, está creciendo, pero a unos ritmos más bien modestos, se recupere sobre la base de las menores tasas de interés que veíamos previamente. Y todo eso en un entorno en donde todo apunta a que la inflación va a seguir bajando. Incluso la noticia más reciente, que fue la cifra que salió el viernes pasado, es una inflación que ya bajó al 5.4, que eso vale la pena no perderlo de vista. Solo en marzo del 2023 estaba en 13.3, es decir, ya logramos bajar casi 800 puntos básicos de inflación, que definitivamente es una buena noticia. Y bueno, sobre esta base, nuestro pronóstico al cual les había hablado antes de crecimiento de la economía como un todo. Aquí les pido disculpas que quedó la fuente arriba y el título abajo. Y creo que estas son las claves del contexto macro y de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Los mensajes principales quedan aquí resumidos, esperamos pues les hagan llegar estas diapositivas y yo ahora le doy la palabra a Tania y a Natalia. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros venimos como Grupo Bancolombia. Tenemos, pues, en últimas queremos es entregarles soluciones más allá de un área o una persona específica. Entonces, por eso venimos acompañados del Grupo de Investigaciones Económicas, donde ustedes pueden acceder a información en la página del grupo a través de Capital Inteligente o todos los informes que se han publicado recientemente con las proyecciones del próximo año. Y ya puntualmente nosotras dos venimos representando la mesa de dinero. En la mesa de dinero trabajamos como microcélula. Está la gerente comercial, que es Paola, que pues no pudo asistir a este evento, y estamos Tania y yo, que somos del equipo de estructuración y originación, en donde apoyamos por detrás pues esa relación comercial que tienen ya en temas de riesgos de mercado específicamente. Sabemos que este equipo es diverso, hay desde el lado de producción, logística, administrativo, comercial, y no venimos a enfocarnos a productos financieros puntualmente. Queremos es mostrarles cómo las decisiones o en últimas las emociones influyen directamente en nuestras decisiones. Y es por eso que con un tema que nosotros hablamos en el día a día, que es el comportamiento del dólar, queríamos relacionarlo con las decisiones o con las emociones que estamos pues involucrando. Miren que en toda la discusión que se habla pues en investigaciones económicas, normalmente nos apoyamos en gráficas, y las gráficas no son un evento puntual. En las gráficas, pues nosotros no mostramos qué pasó en el 2024 únicamente, sino que mostramos un rango de tiempo. Acá les mostramos desde el 2018 hasta el 2024 qué ha pasado con el movimiento del dólar. Los cuadritos negros muestran el máximo y el mínimo de cada periodo, las líneas amarillas son el promedio que se manejó en ese periodo, y los mensajes que están en cada uno de los espacios muestran los eventos que sucedieron en ese momento. Si a mí, Natalia Palacios, que no estoy ligada pues, directamente con el dólar, me paro en el 2020 y veo esta volatilidad, que era lo que me estaba mencionando Santiago, estaba pues en un evento adverso en donde estaba percibiendo mucho riesgo, y la gente lo que normalmente hace es tomar decisiones aceleradas pensando en que probablemente lo que se decida en ese momento pues no se va a poder en últimas no se va a poder determinar con los eventos pasados. La volatilidad máxima fueron 900 pesos en ese momento, de ahí pues fue un caso puntual, y lo que empezamos a mirar es que el cerebro empieza a tomar decisiones muy aceleradas que en últimas pues los productos o como en últimas lo que empezamos a revisar es que puede llegar a afectar el desempeño del negocio. Entonces, simplemente era una introducción, era para darle la palabra a Tania, que es una experta en ciencias del comportamiento y que les va a mostrar desde el cerebro
cómo podemos relacionar con los productos financieros que ofrecemos en la mesa. Gracias, Nati. Bueno, entonces, como lo mencionaba Nati, miren que cuando lo veíamos en términos de dólar y lo llevamos a un ambiente empresarial, ¿qué pasó cuando el dólar estuvo en esa volatilidad máxima? Pues nuestros teléfonos en la mesa a reventar porque todos los clientes querían anticipar o tratar de anticipar un valor de $1 porque su negocio estaba viéndose muy afectado por esos valores extremos en los que tuvimos, digamos, como el tema de pandemia. Desde nuestras casas, ¿qué pasó? Todo el mundo salió a hacer mercado y a llenar sus alacenas, ¿cierto? Y sus neveras porque decíamos que el mundo se iba a acabar y que yo necesitaba comer, por lo menos, antes de que se acabara el mundo. Y ahí, digamos, como que en esos eventos muy incluso cotidianos, miren que no solo es lo empresarial, ¿cierto? En lo empresarial, entonces yo como financiero llamo y quiero comprar dólar todo el que necesito para el año para no seguir esperando a que siga subiendo. Entonces, cuando estuvo a 4.000, pensamos que iba a seguir a 4.500, luego estuvo hasta el 5.000 y todo el mundo dijo, ahora sí, no sabemos cuál va a ser el techo. Pero a nivel personal, también uno se da cuenta que sale y toma decisiones que a veces son un poco aceleradas. Entonces aquí les hago una pregunta, esas decisiones que definitivamente no solo están en el entorno laboral, ¿cómo las vemos, por ejemplo, en la práctica? Entonces les voy a contar, por ejemplo, una historia de propósitos del año. Yo creo que tenemos una costumbre, todos los colombianos, de hacer propósitos a fin de año, ahorita que ya casi viene diciembre, ¿cierto? Y uno se quiere comer las 12 uvas y hacer los 12 propósitos. ¿Qué propósitos hicieron ustedes este año? Alguien que me diga cuáles fueron sus metas. Ir al gimnasio, sí. Ahorrar. ¿Cómo? La fija de enero Adelgazar. Exactamente, miren que acá ponemos imágenes y todos coincidimos, ¿cierto? Entonces hacer más ejercicio, perder peso, ahorrar, comer más sano, exactamente. Vamos a ahorrar un poquito más. Y ahora de los que me mencionaron propósitos o de los que estamos presentes, ¿quiénes han cumplido esos propósitos al 100%? Siendo ya casi fin de año, ¿no? Midamos con ese metro hoy. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, yo tampoco levanto la mano porque tampoco las cumplí al 100%. Yo también me hice los propósitos, efectivamente. ¿Y qué hace uno a inicio de año? Que dice, voy a hacer más ejercicio, entonces voy a pagar la membresía del gimnasio. Y me ofrecen la super promoción de los 12 meses y voy y pago los 12 meses, ¿cierto? Y después cuando es marzo ya digo, ya voy perdiendo plata porque no he ido sino un mes. Exactamente pasa con los propósitos del año. Entonces miren que ahí empiezan a decir, pero ¿por qué pasa eso? Porque si yo a fin de año hice unos proyectos basados en lo que quiero hacer el año que viene, resulta que pasa el tiempo y como que voy perdiendo un poquito ese foco o me voy desviando. Entonces con el gimnasio lo pagué, no fui por lo menos los 12 meses ni los 365 días del año, ¿cierto? Entonces algo perdí ahí en el bolsillo. ¿Qué pasa con el ahorro? Que vamos al centro comercial y me encontré esa blusa, está divina, está hermosa, yo la quiero. ¿Y qué hacemos? Bueno, este mes voy a meter menos al ahorro porque me voy a comprar la blusa. Y fijo, uno se antoja la de última temporada, la que no tiene promoción, ¿cierto? Los hombres son menos antojados a veces, pero tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus cosas. ¿Cierto? Ah, bueno, imagínense, no se sabe qué es peor, si el antojo casi diario, quincenal o el antojo de una vez, pero se me fue el presupuesto de los últimos 6 meses. ¿Y qué pasa con la dieta? Pues que voy a un restaurante y me ofrecen un postre súper rico y entonces ahí empiezo a pecar, me como el postre, no me lo como, ¿qué hace el cerebro? No, pues comámonos el postre. Uno al año no hace daño, exacto, empieza uno con los dichos. ¿Por qué creen que pasa eso? Las emociones, por allí nos dicen, tal cual. Hay una explicación que acá nos ponemos un poco científicos, pero no les voy a hablar tan técnico. Nuestro cerebro tiene una convivencia entre lo instintivo y lo reflexivo. Tenemos 2 partes del cerebro, un pensamiento automático y un pensamiento deliberado. ¿Cuál es ese pensamiento automático? El que actúa la mayor parte de estas veces y estos ejemplos que estamos poniendo, porque es un cerebro rápido, es un cerebro muy inconsciente, toma decisiones a mucha velocidad.
son las decisiones casi del día a día y son propensos al error. Pues cuando nosotros utilizamos esta parte del cerebro somos propensos al error porque no analizamos nada, sino simplemente, como dicen, lo que sentí, el estómago. Entonces cuando el dólar se me subió, uy, me está dando acá una gastritis porque yo tenía un presupuesto no sé de cuánto y ya el dólar sobrepasó eso, entonces salgo y quiero comprar los dólares ya. Y pasa entonces en nuestra vida diaria, me antojé del postre, entonces mejor me lo como. Pero también tenemos una parte de nuestro cerebro que es deliberado, que es un poco más lento, es un poco más consciente, pero nos ayuda a tomar decisiones que son un poquito importantes. Es más confiable, deberíamos activarlo, digamos, de manera más seguida, pero esa activación requiere un alto esfuerzo del cerebro. Y ahí tenemos un contraste porque el cerebro es el órgano con mayor, o digamos, está diseñado para ahorrar mucha energía. Es el órgano de todo el cuerpo que quiere ahorrar mayor cantidad de energía porque necesita coordinar todas las funciones del cuerpo, ¿cierto? Tanto las conscientes como las que son involuntarias, los órganos y demás. Como es ahorrador de energía, pues él siempre está en pensamiento automático. Él siempre quiere que tomemos las decisiones rápido y si no soy consciente que a veces debo activar mi cerebro deliberado, pues entonces tomo estas decisiones sin considerar esas consecuencias que de pronto me puede traer. ¿Qué pasa con ese funcionamiento del cerebro? Pues que termina siendo que la mejor decisión es la decisión de menor esfuerzo aparentemente para él. Y eso nos lleva a tener unos sesgos emocionales, unos sesgos desde nuestro comportamiento. Voy a empezárselos a nombrar, a explicar y ustedes me van a decir si me pasa, no me pasa, de pronto los tenemos, de pronto no los tenemos, vamos a hacer un tanteo. Bueno, entonces, primer sesgo, somos orientados al presente. Los seres humanos no pensamos ni en el pasado ni en el futuro, así digamos que sí. Realmente, como nos mostraba Nati la gráfica, habían unos eventos en los que el dólar de pronto estuvo mucho más volátil, otros donde después corrigió la tendencia, no sé qué, pero cuando el dólar estuvo a 5.000, ¿quién se acordaba cuando el dólar estuvo a 3.900? A nadie, a uno se le borró en ese momento la volatilidad real que tenía la moneda y uno pensaba que el 5.000 iba a ser permanente y que ahí se iba a quedar, ¿cierto? O quién se levanta en su día a día a pensar que almuerza dentro de 8 días. Creo que casi nadie hace ese ejercicio, pues yo no hago sino pensar en el desayuno y luego cuando desayuno, pues ahí sí pienso en el almuerzo. Entonces realmente estamos en nuestro día a día como muy acostumbrados a pensar en lo que pasa hoy y a nivel, digamos, como profesional en el mundo laboral, también nos fijamos mucho en cómo estamos hoy, cómo está mi compañía hoy, cómo está mi equipo hoy. A veces se nos olvida como también ampliar un poquito ese espectro y acordarnos cómo estábamos ayer, cómo estábamos hace 3 meses, 6 meses, o cómo podríamos estar en 3 o 6 meses hacia adelante. Y cuando uno hace eso, pues puede hacer análisis diferentes y no solo enfocados en el hoy. Otro sesgo es que no nos gusta perder. ¿A quién le gusta perder acá? ¿A nadie? En una charla me decían, a mí sí me gusta perder peso. Es lo único que me gusta perder. Ese sí aplica de pronto. Y acá un ejemplo de la vida también muy diaria. Si hoy se me pierde un billete de 10.000, voy por la calle, cuando fui a comprar el café no encontré el billete de 10.000. ¿Qué pasa con ese billete? ¿Nosotros qué hacemos? Nos estresamos, hasta nos devolvemos. Hay gente que se devuelve, camina todo el recorrido, busca ese billete por todo lado. Un mes después me acuerdo del billete, que todavía se me perdió. ¿Dónde lo habré dejado? ¿Será que está todavía en un saco, en un bolso, en donde sea? Pero si pongo la situación contraria y soy la persona que se encontró el billete en la calle, no había dueño por ahí, nadie lo miró, recogí el billete, fui y me compré algo y al otro día ya se me olvidó el billete, ¿cierto? Entonces, en realidad el cerebro sí percibe las pérdidas con mayor dolor. Hay un estudio científico que dice que las pérdidas nos duelen hasta 3 veces más que las ganancias. Y entonces en las empresas nos acordamos más de cuando perdimos, de cuando el dólar estuvo en contra mío, pero cuando el dólar estuvo a favor, como que ahí va, ¿cierto? Pero entonces el dolor en realidad termina siendo mayor siempre más que la ganancia en nuestra vida diaria, nuestro no sé qué. Eso lo percibimos también. Nos gusta dejar las cosas como están, no nos gusta que nos cambien, somos muy rutinarios,
ya tenemos como unos pasos que hacemos tanto en la vida personal como en la vida laboral, y cuando alguien nos dice, esto hay que hacerlo diferente, no, espéreme un momentico, porque ¿cómo así que diferente? Entonces, en las empresas pasa cuando cambiamos, por ejemplo, un software. Tenemos un software, no sé, de la parte de logística que me ayuda a controlar los envíos, el software de las compras, bueno, ustedes saben más que yo seguramente de la parte de software, yo soy más de financiera. Pero ¿qué pasa cuando la empresa le ofrecieron un super software, le dieron una promoción, la membresía del primer año, y llega el gerente, el dueño, el líder del equipo y dice al equipo súper feliz, les tengo la solución a los problemas de tiempo, de eficiencia, me vendieron un software, lo vamos a empezar a usar dentro de una semana? ¿Qué cara hacen estas personas? ¿Qué tan receptivos son en sus equipos cuando llegan con esas noticias? Más trabajo. ¿Cómo así? ¿Por qué me toca aprender ahora de otro? Yo ya me sabía la mañita del viejito. De pronto no funcionaba tan bien, pero ya sabía qué espicharle, ya sabía dónde ponerle, ¿cierto? Resistencia al cambio, exactamente. Entonces, ¿por qué? Volvemos a que el cerebro ahorra energía. Él sabe que aprender algo nuevo le va a requerir más energía, y eso es verdad, y por eso automáticamente la reacción es, no quiero hacer eso. Quiero seguir como estoy porque ya lo sé hacer, más allá de que esté bien o mal. Entonces miren ahí que el ejemplo, voy a acabar con una pala, con una cuchara, pues le iría mejor en la pala, 2 palas y ya hace el mismo hueco. Pero ¿qué pasa? Que uno ya está acostumbrado a la cucharita de siempre. Entonces esos sesgos tenemos que ser conscientes de que existen para que en nuestra vida empresarial de pronto ya uno va al equipo y entonces le vende la idea por otro lado para que en realidad no hagan tan mala cara cuando vayamos a poner el software nuevo. Tenemos exceso de confianza, este es mi favorito. Si yo les pregunto, ¿quiénes de acá creen que manejan mal? Tú, una. ¿Quién más? Ni manejas. Son muy poquitos, ¿sí? Una de todos los que estamos acá sentados. Yo me considero buena conductora. Y a todos nos va a pasar. El 93%, dice la estadística, de los conductores piensan que manejan mejor del promedio. Entonces uno va por la calle y dice que el otro fue el que se atravesó, es que el otro no puso la luz, pero yo siempre soy el más prudente, según nuestra percepción, porque nuestro cerebro tiene exceso de confianza, siempre sabemos o creemos que hacemos las cosas de la mejor manera y con lo mejor que podemos dar. No está mal, porque si no existiera la confianza en nosotros mismos, no existirían, por ejemplo, las empresas, creo yo. ¿Cómo se creó esta compañía? Porque hubo una idea de una persona que la quiso desarrollar, que tuvo fe en su idea y que hoy en día es Nauf, lo que conocemos acá. Si no existiera la confianza, no existiría el mundo laboral empresarial, pero a veces nos pasamos un poquito y nos vamos en el exceso, y entonces lo que yo digo sé que lo hago bien, a veces no escuchamos la opinión de otras personas, y en el mundo laboral es importante, todos los que trabajan pues acá con equipos, saben que es importante que cada uno dé sus opiniones, porque a veces uno saca de ahí ideas muy poderosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya nos dimos látigo, ya nos dimos cuenta que sí tenemos sesgos. No es que nos vamos a quitar los sesgos, porque definitivamente somos seres humanos, tenemos una emocionalidad que además hace parte de nuestra naturaleza, pero hay que saber o ser consciente de qué sesgos son y qué puedo hacer para tratar de eliminarlos, sobre todo cuando estoy en ambientes como el que estamos hoy, que es un ambiente empresarial, cuando estoy liderando un equipo, cuando estoy tomando decisiones para una compañía, pues yo no puedo vivir de la emoción, porque entonces pues la compañía no puede estar, si hoy amanecí bien, y mañana amanezco triste y entonces mandé a la compañía al carajo, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer conciencia de los sesgos. ¿Qué podemos hacer? Estos son como tipsitos que nosotros a veces traemos. Como somos orientados al presente, tratemos de analizar información en periodos de tiempos más largos. Siempre tratemos, por ejemplo, el análisis que nosotros hacemos de dólar para poder llegar a un valor, a simular, a decir el dólar de pronto puede estar entre este nivel en unos meses, es un periodo de 10 años. Estadísticamente, los modelos estadísticos se diseñan para analizar más o menos 10 años y considerar que 10 años son suficientes para analizar dólar. 10 años es bastante, uno dice, pues para todo no voy a mirar los últimos 10 años o si no me quedo analizando todo, ¿cierto? Pero sí hay que hacer conciencia de que a veces no voy a ver, hoy no voy a ver la última semana, sino voy a ver
un mes, 3 meses, 6 meses, lo que yo considere prudente antes de ir a hacer de pronto una decisión en el mundo empresarial. A ayudarse a visualizar el futuro y beneficios. Cuando yo amplío mi ventana de tiempo, pues logro ver más allá de lo que está pasando ahorita, ¿cierto? Para el de no nos gusta perder, ese es el que más difícil a veces es, porque obviamente no es que nos va a gustar perder porque nos quitemos ese sesgo, no, pero lo mismo analizamos escenarios, incluyendo el peor escenario. O sea, no seamos tan optimistas de siempre decir, bueno, esto lo voy a hacer así, yo sé que me va a ir bien. Claro, es bueno poner el escenario optimista, pero el escenario pesimista también. Entonces, ¿qué pasaría en mi equipo? No sé, mi equipo comercial, por ejemplo. Tiene que dar unos precios a unos clientes, tiene que negociar. ¿Qué pasaría con esos precios si el dólar se me sube y los costos de las materias primas que traigo, no sé qué, se empiezan a encarecer? ¿Hasta dónde puedo yo darle entonces un precio a un cliente o qué herramientas tengo para controlar ese costo y que yo pueda garantizarle a mi cliente un precio sin afectar pues, los resultados de la compañía? ¿Cierto? ¿Cómo se conecta eso, digamos, con, como decía Nati, con nuestros productos? En la mesa de dinero tenemos productos para controlar, entre comillas, el dólar. No se controla, pero yo puedo ponerle un precio al dólar a futuro con los productos que nosotros ofrecemos en términos de coberturas. Entonces necesito pagar una importación de aquí a 3 meses, ¿a cómo me vende el dólar? Hoy le doy un precio y se lo mantengo a 3 meses. Es más fácil si yo sé cuánto me va a costar ese dólar de 3 meses en adelante, que si yo espero a ver si el dólar cae, si el dólar sube, porque me afecta toda la cadena, ¿cierto?, productiva de la empresa. Entonces, analizar esos escenarios, no solo el positivo, sino el negativo, y no pensar en qué perdimos o ganamos, sino en realidad a veces hay que hacer borrón y cuenta nueva y qué vamos a hacer en adelante, o si no se queda uno pues ahí en el error. Cuando nos gusta dejar las cosas como están, hacer cambios graduales. Entonces, con mesa de dinero nos pasa con los clientes, a veces son cosas que dicen, uy, yo nunca me he metido en esos temas de mesa, me parece enredado. Tranquilo, no necesita entender toda la mesa de dinero, todos los productos, todo lo que hay, porque efectivamente puede haber una gama de productos muy amplia, y afortunadamente lo tenemos, una gama de productos amplia, pero le decimos al cliente, empiece a intentar con un pedacito. Entonces, si va a hacer una cobertura, pues no cubra toda la exposición del mes, hágalo con un porcentaje, intente con el primer producto a ver cómo siente, cómo le va, y así de manera general en todas las, digamos, cuando van a sus equipos y les quieren proponer un cambio, bueno, si el cambio es gradual, para las personas va a ser más fácil ir avanzando poco a poco y no de una que les cambien absolutamente todo, y así uno identifica los beneficios de realizar cambios. Hice una prueba, ¿cómo me fue? Ah, ya lo entendí, uy, esto como que no lo entendí bien, la próxima lo hago diferente, y empiezo como a identificar esos beneficios que puedo tener. Y para el exceso de confianza, que es el último, aquí sí la llamada al amigo, el abogado del diablo. Todos tenemos un amigo que es pesimista, ¿cierto? Un amigo que uno dice, no le voy a contar nada porque eso empieza a decirme que me va a ir mal, que esto sale así. Bueno, pues acá la llamada puede ser útil. Como somos tan confiados y a veces creemos que todo lo que estamos haciendo está bien, ese abogado del diablo a veces nos muestra un punto de vista distinto, alguien que nos dice, ojo porque revisa esto, míralo por este lado, si pasa esto puede pasar esto otro. Entonces ahí empezamos como a balancear un poquito ese exceso de confianza, buscar esa mirada externa, consultar con expertos, y pues hoy digamos que estamos acá como invitados, esa también es la invitación a que vean al banco no como alejado de la empresa y del negocio, sino como esos aliados a los que puedo llamar y preguntarle cualquier cosa que se me ocurra desde la necesidad de mi compañía, porque para eso estamos pues equipos desde la mesa como Nati, como yo, Paola, que es la persona que los acompaña en su día a día. Siempre vamos a estar como dispuestos a contestar preguntas, a resolver y analizar en conjunto con la compañía para que de verdad sea como un trabajo en pro de seguir pues beneficiando los resultados. Y finalmente, el mensaje pues más importante acá es, las emociones son más importantes de lo que conocemos. No es algo que podamos aislar de nuestro mundo, no podemos ser máquinas, porque no somos robots, no estamos programados para hacer una tarea, sino que en realidad somos seres humanos que tenemos un contexto, tenemos un entorno personal, tenemos hoy emociones y nos levantamos hoy felices y mañana puede que no estemos felices, y eso va a terminar teniendo impactos a nivel profesional en nuestra vida diaria y por lo tanto en nuestro trabajo, pues que hace parte importante. Entonces miren que qué pasa si yo tengo exceso de optimismo,
empiezo, digamos, acá, estoy en el optimismo, negociando, vamos a ponerlo en un ejemplo práctico de la empresa, a ver si le atino. No conozco el día a día de todos, pero si yo estoy en mi fase de optimismo, salgo ese día a buscar clientes. Voy a ponerme en las papeles de un comercial, eso llamo a todo el mundo, quiero ofrecerle, le voy a vender esto, no sé qué, le voy a ofrecer un precio. Hago mis cálculos, este es el precio, esta es mi tabla de tarifas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si de aquí a allá, cuando voy a hacer ese cumplimiento, ese negocio, el dólar se subió? Y la empresa me dice, ojo porque se nos subieron los costos, ya no le puedo mantener el precio a su cliente. No sé cómo es la política comercial de la compañía, pero pues hay compañías o le cambian el precio al cliente, ¿cierto? O tienen que asumir unas pérdidas que incluso pueden afectar al mismo comercial. Entonces de su comisión pues tiene que cubrir la pérdida que ya tenemos. Y a veces uno piensa que el dólar solo tiene que ver con el financiero. A veces uno dice eso, el financiero es el encargado, él verá cómo gestiona el dólar. Pero finalmente el costeo y todo lo que implica el dólar dentro de la compañía va a tener un impacto transversal, ¿cierto? Entonces a mí o me tocan mi comisión como comercial o me dicen vaya, llame al cliente y dígale que le actualizo el precio. ¿Y qué pasa con esa relación comercial cuando yo le cambio el precio a un cliente? Se me daña, el cliente se molesta o el cliente me dice, bueno, entonces le voy a comprar menos porque ya no me da para ese precio que me subió. Entonces empiezo a tener, miren que diferentes maneras, obviamente, de abordar clientes desde la emoción y por eso es que los sesgos pues los podemos controlar. ¿Qué vendemos nosotros al final en nuestros productos? Esa lineecita amarilla que dice tranquilidad, para nosotros las coberturas, que es uno de los productos en los que nos especializamos en Mesa, es eso, dentro de una compañía, es vender tranquilidad, es poderle decir, usted no le va a atinar al dólar, porque por más que el equipo, por ejemplo, de investigaciones hace todos sus análisis, Santiago nos decía, nuestra proyección estaba en 4.200, ¿y dónde estamos ahorita? 4.400, o sea, nunca vamos a atinarle al precio real, pero si tenemos productos financieros que me permiten ponerle ese precio y controlarlo desde hoy, pues voy a tener tranquilidad en función de mis costos, de mis ingresos, de mis negociaciones con los clientes. Entonces esa es al final como la oferta de valor a la que nosotros le apostamos y siempre considerando pues que somos seres humanos, que tomamos emociones y por eso les traemos como este tema un poco disruptivo, un poco diferente, no hay muchos financieros hablando de ciencias del comportamiento, pero creemos que vale la pena como tocar ese lado humano realmente de las empresas y entender que el que me está escuchando pues puede sentir miedo, puede tener hoy optimismo, negativismo, puede ser una persona con muchas emociones en medio y yo no me puedo parar solo a hacerle los números y a decirle esto le da y no le da. No, hay que entender que las personas que están detrás de la pantalla pues tienen un contexto y en función de eso tomamos decisiones. Entonces este es un abrebocas para los que quieran seguir explorando el tema. Es muy chévere, muy interesante entender cómo funciona el cerebro y darse cuenta que en nuestro día a día sí nos acompañan esos sesgos. Espero les haya gustado, hayan aprendido.